los lentes y combinación de los mismos y en otros sistemas ópticos. La primera sección de este capítulo trata sobre la reflexión y refracción en superficie plana. En óptica, vamos primero a definir lo que es un objeto, que es cualquier fuente de luz, ya sea luminosa como una bombilla, o que sea iluminada por otra fuente, ya sea que transmita los fotones hacia adelante. La luz se va a propagar en todas las direcciones desde el objeto, y cuando incide en una superficie reflectante plana, parte de la luz también se va a reflejar. La ley de reflexión nos establece que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Si la superficie es lisa, se va a producir una reflexión especular. Esta va a formar una imagen virtual que va a parecer que la imagen se produce detrás del espejo. Pero si la superficie es rugosa, lo que va a pasar es que la imagen se va a distorsionar. Por otro lado, la reflexión es de aquella que ocurre cuando los rayos de luz cruzan de un material denso a otro material con un diferente nivel de densidad o índice de refracción, como puede pasar cuando la luz viaja del agua hacia el aire o viceversa, o del aire hacia el cristal. En ángulos pequeños, los rayos refractados van a parecer provenir del mismo punto, de un punto distinto al objeto real, formando así una imagen virtual. Por esta razón, los objetos bajo el agua van a parecer que están más cerca a la superficie de lo que realmente están. Si los rayos emergentes en un sistema óptico convergen en un punto, o sea, si todos los rayos chocan en el mismo punto, se va a formar una imagen real, como es en las cámaras o en nuestros ojos. Vamos a hablar sobre la regla de los signos para estos rayos. Para la primera regla es para los objetos, cuando el objeto va a estar del mismo lado de la superficie reflectante y la luz entrante, la distancia del objeto va a ser positiva, en caso contrario, sería negativa. Para la imagen, cuando este está del mismo lado que la luz saliente, la distancia de la imagen va a ser positiva y en caso contrario, negativa. En el caso para el radio de la curvatura de una superficie esférica, cuando el centro de la curvatura esté del mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura va a ser positivo y en el otro caso, negativo. El aumento lateral va a ser la relación que hay entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Para un espejo plano, M siempre va a ser 1, lo que significa que la imagen va a tener el mismo tamaño que el objeto. La siguiente parte sería la reflexión en una superficie esférica. Los espejos esféricos son superficies también reflectantes, pero con una forma curva, que pueden ser cóncavos o convexos. A diferencia de los espejos planos, estos pueden modificar su tamaño, orientación y la posición de las imágenes que producen. Los espejos cóncavos son aquellos que tienen la superficie reflectante en la parte interna de la curva. O sea, si el rayo viene por aquí, esta sería la parte cóncava del espejo. Eh, Dependiendo de la distancia al objeto con respecto al espejo, se van a formar imágenes reales o virtuales, es decir, imágenes que van a ser reales o que se van a ver detrás del espejo. Cuando el objeto está muy lejos, la imagen va a ser invertida y real, mientras que si está cerca, la imagen va a ser derecha y, real, y virtual. Los espejos convexos son aquellos que tienen la superficie reflectante en la parte externa, es decir, que en vez de así, esta parte de atrás sería la parte reflectante, donde va a chocar la luz. Estos siempre van a formar imágenes virtuales más pequeñas y derechas sin importar cómo está posicionado el objeto. Eh, los ángulos incidentes tienen que ser menores a 15 grados para que se produzcan estas ecuaciones que estamos viendo aquí, ya que aproximamos las tangentes de los ángulos que forman los rayos con los perpendiculares de las superficies. Así vamos a obtener estas ecuaciones que nos van a relacionar a la imagen, al objeto y al radio de la curvatura. En esta figura podemos ver que se muestran 4 rayos. Estos son conocidos como rayos principales. El primero sería un rayo paralelo al eje, que después de reflejarse pasa por el punto focal del espejo cóncavo. El segundo es un rayo que pasa por el punto focal y que se refleja paralelamente al eje. El tercero, que es un rayo que pasa a lo largo del radio, que pasa por el centro de la curvatura, o que se aleja de él, puede ser, y que se interseca con la dirección normal y se refleja derecho de vuelta con su trayectoria original. El cuarto, que es un rayo que incide en el vértice y se refleja formando ángulos iguales al eje óptico. Ahora vamos a presentar un ejemplo de cómo sería la resolución de un problema. Lo primero es que nos piden el radio de curvatura y la distancia focal del espejo, cuál es el aumento lateral y la altura de la imagen si la altura del objeto es de 5 milímetros. Lo primero que tenemos que identificar es el diagrama, ver los signos de las distancias del objeto y la imagen. Podemos ver que la imagen está del lado cóncavo del espejo, por lo tanto, va a estar del lado positivo, al igual que el objeto. Por tanto, vamos a sustituir en la ecuación que vimos antes, que se utiliza solamente cuando los ángulos son menores de 15 grados, y vamos a obtener el radio despejándolo. En la parte B, simplemente tenemos que buscar el aumento lateral relacionando la altura del objeto con la altura de la imagen. Ya simplemente sería eso. En la sección 34.3 vamos a ver la refracción de la superficie esférica. En la superficie esférica, aquí vamos a tratar la formación de la imagen por refracción, que es cuando pasa, como ya hablamos, de dos medios con índices de refracción diferentes. La distancia entre el objeto y la imagen aquí se va a relacionar a través de la ecuación que se deduce utilizando el mismo principio que vimos anteriormente en los espejos esféricos. La primera que podemos ver ya la vimos anteriormente, pero la segunda relaciona eh, los índices de reflexión y los añade a estas ecuaciones. Ya vemos que no es de 2 sobre R, 1 sobre la distancia del objeto y 1 sobre
distancia de la imagen, sino que ahora introducimos los índices de refracción a estas ecuaciones. La última ecuación que podemos ver ahí es el aumento lateral en una superficie refractiva, que esta ecuación todas derivan de la ley de Snell, pero ajustadas a la geometría de este caso de rayos, donde los ángulos son muy menores. Y simplemente esta ecuación lo que va a explicar es cómo el aumento lateral de la imagen cambia con respecto al objeto y va a depender directamente del índice de refracción y de las distancias de los objetos en la imagen. La sección 34.4 tratamos sobre las lentes delgadas, que son elementos ópticos que nos permiten modificar la trayectoria de los rayos de luz que pasan a través de ellas, dependiendo de su forma o material. Eh, Hay dos tipos, principalmente, que son los lentes biconvexos o convergentes. Estos son más gruesos en el centro que en los bordes. Estas lentes hacen que los rayos de luz paralelos converjan en un solo punto llamado foco. Están los lentes bicóncavos divergentes o divergentes, son más delgadas en el centro de los bordes. Estas lentes hacen que los rayos de luz paralelos se dispersen, como si provinieran de un punto focal virtual que está detrás del lente. El foco, o distancia focal. El foco es el punto en el que los rayos de luz paralelos se van a encontrar después de pasar a través de una lente convergente. En el lente divergente, como ya dijimos, el foco está detrás de la lente. La distancia focal va a ser la distancia entre el centro de la lente y el foco. En los convergentes, esta distancia va a ser signo positivo y en las divergentes va a ser negativo. La imagen formada por la lente va a depender de la posición del objeto frente a la lente. Y ya dependiendo de esto puede ser real o virtual. Ya hablamos que la imagen real es cuando los rayos de luz se cruzan realmente. Y la virtual es cuando parece que se forma detrás del lente. Las ecuaciones de lente delgada, como podemos ver aquí, la primera es la que relaciona al objeto de la imagen con el número f, donde f va a ser la distancia focal. El aumento lateral, que está dado por la distancia del objeto, la distancia de la imagen. La ecuación del fabricante de lentes, que esta es que establece una relación entre la distancia focal f, el índice de refracción de los lentes y los radios de curvatura de las superficies de la lente. Esta va a ir de acuerdo a las necesidades del fabricante y ajustando estos parámetros para obtener lentes con diferentes propiedades para diferentes usos. La sección 34.5 trata sobre cámaras fotográficas. Son dispositivos ópticos que utilizan lentes para formar imágenes de objetos en una película o en un sensor. Hay tres puntos principales que analizar, que son la distancia focal. La distancia focal de una lente de la cámara nos va a determinar el ángulo de visión y aumento de la cámara. Una distancia focal corta nos va a proporcionar un ángulo de visión más amplio, pero una imagen más pequeña, a diferencia de la larga, que nos va a mostrar un ángulo de visión un poco más estrecho, pero una imagen más grande. El número F es la relación entre la distancia focal y el diámetro de la apertura. El número F determina la cantidad de luz que llega al sensor. Los lentes zoom y proyectores nos permiten cambiar la distancia focal, lo que permite al fotógrafo aumentar el ángulo de visión, aumentar cómo se ve la imagen, que se vea más de cerca, sin cambiar la posición de la cámara. La ecuación del número R viene dada por la relación entre la distancia focal y el diámetro que tiene el lente de apertura. El próximo punto de este capítulo es la visión del humano. El humano es un sistema óptico igual, un poco más complejo, que nos permite percibir las imágenes. El ojo también funciona como una cámara, como si tuviésemos lentes y sensor. Eh, lo primero es que la luz entra al ojo, como podemos ver en el diagrama, y a través de la córnea y la pupila, que luego va a ser refletada por el cristalino, que es una capa del ojo, para formar una imagen en la retina. El cristalino es como un lente flexible que puede cambiar su forma cuando cerramos sobre los ojos para enfocar objetos a diferentes distancias. La retina contiene células fotorreceptoras, que son los conos, los dones, que van a recibir los fotones y los van a convertir en señales eléctricas. Estas señales se van a transmitir al cerebro y ahí vamos a poder ver la imagen. El ojo también, con todo el cuerpo humano, va a tener defectos con el pasar del tiempo o simplemente por genética. Entre estos se encuentra la miopía, que es cuando el ojo es demasiado largo o es demasiado curvo, lo que hace que la imagen se forme delante de la retina. Estas personas que pues, padecen de esto tienen problemas para ver objetos lejanos, la hipermetropía, que ocurre cuando el ojo es demasiado corto o la cornea es demasiado plana, lo que va a hacer que la imagen se forme detrás de la retina. Estas personas tienen dificultades para ver objetos cercanos. El astigmatismo, que ocurre cuando la córnea tiene una forma un tanto irregular, lo que va a provocar que la imagen se distorsione. La próxima sección de este capítulo va a ser la lente de aumento. El lente de aumento son herramientas ópticas que nos permiten ver objetos con mayor detalle. Los lentes de aumento se utilizan en variedades de aplicaciones, ya sea para ver letras pequeñas como lupa o para ver especímenes microscópicos como células, bacterias, como ocurre con el microscopio. El lente de aumento es un lente convergente que se coloca cerca del ojo para formar una imagen virtual aumentada de algún objeto pequeño. El objeto se va a colocar dentro de la distancia focal de dicho lente y se va a formar una imagen virtual y aumentada del mismo. El aumento anular del lente de aumento se va a definir como la relación entre el ángulo que forma la imagen, que es de la imagen formada por la lente, y el ángulo del objeto cuando se coloca en el punto cercano al ojo. La fórmula para este aumento, como podemos ver, eh, es dicha fórmula y se ajusta a 25 centímetros. Estos 25 centímetros lo que va a representar es la distancia a la que se pone al ojo humano promedio.
próxima parte van a ser los microscopios y telescopios, que están basados en la sección anterior. Son dos instrumentos ópticos que nos ayudan a ver objetos de cerca. Estos utilizan combinaciones de lentes convergentes para ampliar imágenes. Los microscopios utilizan dos lentes convergentes, como son el objetivo y el ocular, para ampliar las imágenes de objetos pequeños. El objetivo forma una imagen real y aumentada del objeto, y el ocular actúa como una lente de aumento para ampliar aún más dicha imagen. El aumento total del microscopio va a ser el producto de los aumentos del objetivo y del ocular. Los telescopios, a su vez, también nos ayudan a ver imágenes más de cerca, ya sean de cuerpos astronómicos, como planetas, asteroides. Estos telescopios utilizan dos lentes convergentes, el objetivo y el ocular, para formar las imágenes de objetos distantes. Aquí podemos ver la ecuación del aumento angular del telescopio, que va a ser donde f sub 1 va a ser la distancia focal del objetivo y el f sub 2 va a ser la distancia focal del ocular. Esto sería todo. Espero que